Pues bueno, me gustaría que anotaras ahí en tu teléfono el nombre de la persona con la que estuviste y la petición de oración, ¿ok? ¿Sí le hiciste petición de oración? Bueno, anota su nombre y anota por qué vas a estar orando esta semana. Les doy 20 segundos más para que lo hagan. En tu WhatsApp, mándatelo a ti mismo, ponle, escribe yo o escribe tú, te va a aparecer tu nombre hasta arriba. Ahí te puedes mandar notas o recordatorios a ti mismo en WhatsApp, ¿lo sabías? Bueno, entonces ahí pon el nombre del hermano o anótalo si tú todavía eres de libreta. Y esta semana vamos a orar por esa petición, ¿ok? Y bueno, pues el día de hoy vamos a dar nuestro tercer tema acerca de la iglesia. El tema es el cuerpo de Cristo, ¿ok? Y les voy a hacer una pregunta. Imagínense que el día de mañana ustedes se van a cambiar de ciudad, se van a mudar a Cancún, ¿ok? Y tú me preguntas que acerca de una iglesia. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que buscas en una iglesia? Para saber qué te recomiendo. ¿Y cuáles serían las cosas que tú pedirías? A ver, me gustaría que tú pensaras en alguna cosa que es importante para ti que haya en la iglesia. Bueno, a lo mejor yo escribí algunas, te podrías identificar con alguna de estas. Que sea una iglesia centrada en la palabra de Dios. Que sea una iglesia donde haya varios eventos de convivencia. Que sea una iglesia donde haya varios congresos para capacitarme y mejorar como creyente. Que sea una iglesia que tenga un servicio muy bueno para los bebés, porque a lo mejor acabas de tener hijos. O para los niños, que tengan buenas enseñanzas. O para los jóvenes, que haya buenas reuniones, que haya muy buena organización, ¿ok? Que haya un grupo grande de evangelismo para hacer algo, que haya unidad, que sea un lugar donde te sientas en familia. Yo no sé si alguna de estas a lo mejor estaría dentro de tus listas, me imagino que más de una estaría en la lista de varios de ustedes, pero el día de hoy me gustaría cambiar un poco el chip de cómo nosotros vemos la iglesia, ¿ok? A veces nosotros tenemos la tendencia de ver a la iglesia como consumidores. Y es por eso que hacemos estas listas de lo que a mí me gustaría obtener, porque pensamos que la iglesia es un lugar que yo escojo para consumir ciertos servicios espirituales, ¿ok? Aquellas cosas que nosotros decimos que nos gustaría encontrar a una iglesia, las maquillamos y le ponemos como nombre necesidades. Y decimos, es que estas son mis necesidades, estas son las necesidades de mi hijo, de mi hija, de mi pequeño. Y a veces nosotros vemos la iglesia como un lugar en donde son resueltas nuestras necesidades espirituales. Pero vamos a ver si esto es lo que Dios quería que nosotros viéramos acerca de la iglesia, ¿ok? Nosotros debemos de adaptarnos a lo que la palabra de Dios dice de las escrituras. Volvemos a lo mismo, la palabra de Dios dice que debemos de tener mucho cuidado porque en los últimos tiempos habrá muchas personas amadoras de sí mismas que generalmente lo que buscan es ser satisfechas utilizando a lo mejor a los demás o aún a su propia iglesia para ellos sacar ciertos beneficios. Bueno, había una iglesia que estaba enfocada en sí misma, la iglesia de Corinto, la cual Dios les había llenado de muchísimos dones, de muchísimos talentos, pero había un problema, que en esta iglesia las personas no usaban sus dones para los demás, usaban sus dones para ellos mismos. Entonces viene el apóstol Pablo y empieza a decirles cuál es el propósito por el cual Dios los ha llenado de tantos dones. Me gustaría que me acompañaras a 1 de Corintios, capítulo 12.
Y en esta parte de las Escrituras, donde habla acerca de los dones, lo que hay de raíz es algo más profundo que explicar los dones. Quería el apóstol Pablo explicar cuál es el propósito de Dios en llenar a su iglesia de dones, ¿ok? Primera de Corintios 12:13, todo empieza aquí. Todo empieza en entender lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esto es algo muy interesante, porque la Biblia dice que cuando Jesús murió por nosotros, nosotros le aceptamos en nuestro corazón, no solamente nos unimos a la cabeza que es Cristo, sino nos unimos a un cuerpo que es la iglesia. Entonces hay mucha gente que dice: yo estoy unido a Cristo, pero no estoy unido a la iglesia. Lo que la Biblia dice es que por medio del Espíritu nosotros fuimos unidos no solamente a una cabeza que es Jesús, sino que fuimos unidos a un cuerpo, sean judíos o griegos. Bueno, esto no aplica aquí, ¿no? Serían de Metepec o de Tenango, sean ex católicos, ex judíos, ex la religión que tengas, lo que hayas pasado, de donde vengas. Dios ahora nos ha unido en una iglesia. Dice la palabra de Dios: sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Dios puso su espíritu en su iglesia. Dios puso su espíritu en cada uno de nosotros. Y cuando Dios pone su espíritu en cada uno de nosotros, Dios nos llena de dones, de talentos. Dios nos llena de muchas cosas que vienen de parte de Dios para cumplir un propósito en cuanto a nuestra cabeza, pero también en cuanto al cuerpo de Cristo, ¿ok? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice la palabra de Dios: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, ¿te das cuenta? El cuerpo es uno, la iglesia es una, pero hay muchos miembros. Todos los miembros son distintos, gracias a Dios. Todos los miembros son diferentes, gracias a Dios. Y esto es algo muy importante que nosotros entendamos. El que Dios nos haya puesto juntos es para llevar a cabo un propósito más grande que el que nosotros podríamos llevar. Fíjate, a veces hemos sido engañados por parte del enemigo de creer: no, es que nosotros no nos podemos sentir en esta iglesia en familia. ¿Sabes por qué? Porque como ya es una iglesia más grande, a lo mejor en una iglesia más pequeña yo me sentiría más en familia. No tiene nada que ver con el tamaño de la iglesia. Puede ser una iglesia muy grande o puede ser una iglesia muy chica, pero si tú entiendes cuál es tu función dentro de la iglesia, sea una iglesia muy grande o sea dentro de una iglesia muy chica, tú te vas a sentir parte de lo que Dios está haciendo. En la segunda enseñanza que yo di acerca de la iglesia, hablé de una cosa que está pasando en la mente de las personas, que es que dentro de las iglesias las personas se llegan a sentir solas, se llegan a sentir que no son importantes, y a veces estas luchas los llevan a tomar decisiones equivocadas. Cuando se supone que llegamos a la iglesia, nos deberíamos de sentir como cuando llegamos a una fiesta familiar, que podamos conocer a nuestros hermanos, que podamos interesarnos por ellos, que podamos ir más allá de: mi hermano en Cristo. A veces ni sus nombres no sabemos, ¿no? El gordito, el chiquito, el alto, porque no te sabes ni siquiera los nombres de tu hermano. Entonces, por eso estoy haciendo estas dinámicas, para que nosotros salgamos de nuestro lugar de comodidad y que podamos conectarnos con nuestra familia, ¿ok? Dice 1 Corintios 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Fíjate algo muy interesante. Dice que todos los miembros de un cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Qué increíble entender que nosotros, así como nos vemos tan diferentes, Dios nos ha puesto juntos para que juntos podamos hacer grandes cosas. Entre más dones haya, más talentos haya, más personas haya, se pueden hacer muchísimas más cosas. Pero tenemos que entender que tenemos que estar unidos. Que Dios no hizo varios cuerpos, el cuerpo de evangelismo, el cuerpo de edecanes, el cuerpo de seguridad, el cuerpo de bienvenida, el cuerpo de los que escuchan. No son varios cuerpos, somos un cuerpo y la cabeza es Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos algo en común. ¿Y qué es esto en común? Romanos capítulo 6, versículo 1, dice que nosotros hemos sido librados del pecado, que nosotros ahora vivimos para Dios. Se supone que la diferencia entre nosotros como iglesia y alguna otra organización es que nosotros personalmente hemos decidido seguir a Cristo. Hemos recibido un llamado de parte de Dios para caminar con Él. Conocemos a Dios. Dice la Biblia, Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Okay? No es promoción para nuestra iglesia, pero la palabra de Dios sí dice que tiene que haber una diferencia de antes que tú eras cristiano. ¿Te acuerdas antes que no éramos cristianos? Cada quien vivía para sí mismo, para su familia, solamente me importaba lo que me servía a mí. Pero dice la palabra de Dios que ahora que estamos en Cristo Jesús, Dios espera que tengas una vida no mejor, sino una vida nueva, una vida diferente, una vida donde ya no estés centrado solamente en ti mismo, sino una vida en la cual tú puedas imitar a Cristo Jesús, el cual cuando vino a este mundo no vino a buscar su beneficio, sino vino a dar su vida por aquellos que ellos amaba. Fíjate el propósito tan grande que tiene tu vida. El propósito que tiene tu vida no es que tú cumplas tus sueños y tus anhelos. Hay mucha gente que busca a Dios como una herramienta para que mis sueños sean satisfechos. Pero no, Dios te ha tomado para realizar sus sueños. Y para realizar sus sueños, tú no puedes estar solo. Necesitas estar unido a un cuerpo, ¿ok? Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, aquel hombre egoísta, aquel hombre que solamente pensaba en sí mismo, aquel hombre que no le interesaban los demás, dice, aquel viejo hombre fue crucificado juntamente con él para el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, ¿qué dice? Para Dios vive. Qué increíble saber que cuando aceptamos a Cristo Jesús, es también aceptar que ya no vivo para mí, sino ahora vivo para Dios. Repite conmigo, ahora vivo para Dios. Y eso a veces nos va a hacer salir de nuestra comodidad. Porque cuando vivíamos para nosotros, seguíamos nuestras emociones, nuestros pensamientos o lo que nosotros queríamos hacer.
Pero ahora que vivimos para Dios, ya no seguimos nuestras emociones, nuestros sentimientos o lo que queremos hacer, sino que hay una autoridad más grande que aún nuestros sentimientos, que es la palabra de Dios, porque hemos entendido que Dios nos habla a través de sus escrituras. Entendemos que la vida que tenemos ya no nos pertenece, porque con la vida que nosotros teníamos, nosotros dañamos personas, nos lastimamos a nosotros mismos, fuimos egoístas, pero Dios nos ha dado una nueva oportunidad para que nosotros ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él. Ahora, la palabra de Dios dice en el versículo 12, Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. La Biblia dice, ya no sigas haciendo lo que tú deseas hacer. Y más cuando eso es el pecado, que ya no te siga gobernando el pecado, que ya no sigas siendo eso tu estándar de vida de obedecer lo que quieres hacer, obedecer lo que tus sentimientos te piden, lo que tu carne te pide. Dice la Biblia en el verso 13, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Repite conmigo, mis manos ya no son para el pecado. Mis ojos ya no son para el pecado. Mi boca ya no es para el pecado. Ni siquiera se lo prestes al pecado. Tus pies ya no es para el pecado. Tu cuerpo ya no es para el pecado. Entonces algunos dirán, ¿y ahora qué hago con todo esto? Dice en el versículo 13, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora tu cuerpo es un instrumento para hacer la voluntad de Dios. Y quiero que hagas un pequeño análisis. En esta semana, ¿de qué manera tú fuiste un instrumento para Dios? ¿De qué manera te dejaste utilizar por Dios? ¿A qué persona fuiste y le compartiste del Señor? Esta semana, ¿de qué manera estos versículos que hemos leído se hicieron vida en ti? O a lo mejor ni siquiera abriste la Biblia toda la semana y solamente el único esfuerzo que tú haces por conectarte con tu familia espiritual es muchas veces decirle a las personas buenas tardes y darles la mano. Tenemos que ir más allá de eso. Dice la palabra de Dios en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, ahora hemos entendido algo. Mi cuerpo, Dios permite que tenga este cuerpo ahora para servirle a Él. Dios permite que aún tenga voz para servirle a Él. A lo largo de mi vida he visto personas que han menospreciado su salud y que cuando vienen los problemas de salud o cuando están en el hospital, entonces ahí sí dicen, Señor, te prometo que si me sanas voy a salir y voy a evangelizar. Y cuando estaban sanos, a veces ni siquiera querían hacerlo o no se daban el tiempo de hacerlo. Señor, si extiendes mi vida, entonces ahora sí voy a empezar a tener devocionales con mi familia. Pero mientras no vienen los problemas, no haces nada. Yo he visto tantas personas que solamente cuando vienen tiempos difíciles dicen, voy a hacer algo por alguien más, cuando debería de ser esa nuestra naturaleza. Deberíamos entender que si seguimos aquí en este mundo es para hacer su obra. Si no, en el momento que nosotros aceptáramos a Cristo, en ese momento tú y yo nos iríamos con Él, porque ya fuimos salvos, ya tendríamos entrada directa al cielo. Pero ¿por qué Dios nos ha dejado aquí? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, Dios me dejó aquí por ti. Ahora voltea del otro lado y dile, también por ti. Voltea atrás y dile, también por ti. Ahora voltea con la persona que más gorda te caiga y dile, también por ti. Dios nos ha dejado aquí por un propósito. Fíjate, el apóstol Pablo lo entendía. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Y he entendido, decía el apóstol Pablo, que si sigo aquí, solamente estoy a causa de la obra de Dios. Lo entendió perfectamente. A veces nosotros no lo entendemos. Y lo más triste es que nosotros nos aferramos y le decimos, Señor, queremos que bendigas nuestros planes. Y cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos enojamos con Dios. Y esto es porque no hemos entendido que si seguimos aquí, ya no es para hacer nuestros planes. Ya es para hacer la obra de Dios. Si no, no estaríamos aquí. Ya estaríamos con Él. El apóstol Pablo, cuando estaba a punto de dar su vida, ya sabía que le quedaba poco tiempo y él decía que ya estaba listo, que había concluido la carrera. Él sabía que ya lo único que le estaba esperando era ese galardón, porque él ya había cumplido su propósito. ¿Y cuál era el propósito del apóstol Pablo? El propósito del apóstol Pablo no era hacerse rico, como hay muchos que durante toda la semana están viendo, hay videos de YouTube de las cosas que dejan mucho dinero para que tú no hagas nada, y que a través de meterte a ciertos negocios, de la noche a la mañana te conviertas en persona millonaria. No, es que hay que cambiar la mente y ya no hay que tener la mente de asalariado, hay que tener la mente de líder y hay que tener... Mira, puedes ser millonario y no cumplir tu propósito. Porque el propósito de nosotros como cuerpo de Cristo Jesús es que fuimos comprados por Jesús. ¿Para qué? Para cumplir sus planes. Y puedes tener muchas cosas y no estar cumpliendo los planes de Dios. De hecho, hemos visto a lo largo de esta serie que debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Porque el amor al dinero es el principio de todos los males. Y hay veces que nosotros lo ponemos por encima de Dios. Nuestras emociones dependen de cuánto tenemos. Cómo nos sentimos depende de cuánto traemos en la cartera. Y no de lo que Dios nos da de ese contentamiento. Hay un principio, la palabra de Dios dice, el que no trabaje, que no coma. Hay que trabajar, es cierto. Pero si tú y yo trabajamos y hacemos lo correcto, entonces después de eso viene el contentamiento con lo que Dios nos da. Si no trabajamos, obviamente va a haber una consecuencia. Pero sobre todas las cosas, el apóstol Pablo decía, yo he aprendido a vivir en abundancia. ¿Cuántos ya aprendieron eso? A ver, levanten su mano. Gloria a Dios, ¿no? Es bien fácil vivir en abundancia. Es bien fácil el fin de semana después del aguinaldo, ¿no? ¿A cuántos les gustan esos fines de semana? O después de que te pagan una deuda. ¿Les gusta traer billullo? ¿A cuántos les gusta? A ver, levanten la mano. Ay, sí, todos. El apóstol Pablo dice, he aprendido a vivir así en abundancia. He aprendido a vivir bien. Pero también he aprendido a vivir en escasez. Decía el apóstol Pablo, para todo estoy enseñado. ¿Por qué? Todo lo puedo en Cristo. Porque ¿qué hace Cristo? Me fortalece. Entonces, lo que nos va a fortalecer nuestra autoestima no es más dinero. Lo que nos va a fortalecer es caminar con el Señor. El apóstol Pablo lo entendió, su vida, su ministerio no dependía de la gente, no dependía ni siquiera de las finanzas, dependía de su relación con Dios. Y entonces de su relación con Dios, él podía fortalecer aún a sus hermanos, aún cuando él estaba en situaciones difíciles. Vemos al apóstol Pablo escribiendo desde la cárcel. Hermanos, gócense, a la gente que estaba fuera de la cárcel. Híjole, yo pienso, si yo fuera el apóstol Pablo, a lo mejor yo diría, hermanos, oren por mí. No saben qué difícil está aquí y no cómo, pero vale la pena por el Señor. Si no nos gusta hacernos los sufridos a veces. Yo he visto algunos estados de ustedes, ¿no? Que a veces, ay, qué difícil. Pero el apóstol Pablo no. El apóstol Pablo tenía tan comunión con Dios que aún estando encerrado y preso, lo que buscaba
no era sacar provecho de ese tiempo difícil que estaba pasando, sino buscaba fortalecer a sus hermanos, porque él había entendido algo. Su paz, su amor y su llamado no dependían de sus circunstancias externas, dependían de lo que Dios le había indicado que él iba a hacer. Por lo tanto, en los tiempos buenos y en los tiempos malos, el apóstol Pablo sabía que su llamado era no estar bien él, sino fortalecer a los demás. ¿Qué contrario va esto a lo que nuestra sociedad nos dice el día de hoy que tenemos que seguir? Estamos en la época del humanismo. Siempre las filosofías han permeado una parte de la iglesia y a veces se ha metido. A lo largo de la historia hay un libro muy bueno aquí en la librería que se llama Historia del Cristianismo, que te habla acerca de cada etapa, cómo ha afectado las filosofías externas del mundo y se han metido a la iglesia. Bueno, pues ahorita la filosofía que está de moda es el humanismo. Mientras a ti te haga sentir bien, hazlo. Si no te hace sentir bien, no lo hagas. Muy contrario a lo que es el cristianismo. El cristianismo vemos a Jesús diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Porque el cristianismo es morir a sí mismo. Gálatas 2:20 dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Entonces, yo no tengo ganas a veces de servir, yo no tengo ganas de amar, yo no tengo ganas de perdonar, pero ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Yo no tengo ganas de ir a evangelizar con el grupo de evangelismo, pero ¿sabes? Ahora vive Cristo en ti. Hemos visto que generalmente es un pequeño remanente el que se une para la obra de Dios. Hemos visto, por ejemplo, que ya hemos pasado los videos de las veces que salen las familias a evangelizar. Y hay muchas personas que a lo mejor por cuestiones de trabajo no pueden, y es entendible. Pero hay personas que nos constan que ni trabajo tienen y no están ahí. Hay personas que sabemos que el sábado no hacen nada y no están ahí. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿No será falta de amor por la obra de Dios? ¿No será que quizá a lo mejor yo todavía no he muerto a mí? Y todavía sigo pensando: es mi sábado, es mi día de descanso. Algunos se dan aún ese permiso, el domingo: ay, es que es mi domingo. Hermanos, repite conmigo: ya no es mi vida. Alguna vez yo tuve una vida y la desperdicié. Hice cosas que no me convenían. Ahora mi vida fue comprada. Y ahora tengo que aprender a hacer la voluntad de Dios. Esto es algo que se tiene que aprender, ¿ok? Ahora, la palabra de Dios nos enseña en Colosenses capítulo 3, verso 20, que tenemos una responsabilidad con nuestros hermanos. No podemos decir: yo tengo mi relación con Dios, pero no tengo una buena relación con mis hermanos. De hecho, estas relaciones deben de estar unidas por hacerle el bien a mi hermano, ¿ok? Por eso la Biblia dice en Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el pleno conocimiento. La palabra de Dios dice que ahora yo tengo que transformar mi mente para ya no hacerle no solamente mal a las personas, sino ahora aprender a hacer lo bueno a las personas. Amar a mis hermanos. Servir a mis hermanos. Vivir para mis hermanos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice la Biblia: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cada uno de nosotros nos pertenecemos. Dios, así, hay un misterio muy hermoso, fíjate. Cuando nosotros nos casamos, nos dicen: ya no son dos,
sino ahora son uno. Hay que tener cuidado con quién te casas. Pero ya que te casas, eres uno con esa persona, ¿ok? Delante de los ojos de Dios. Cuando tú le entregas la vida a Cristo Jesús, tú, dice la palabra de Dios, que ahora nosotros somos uno con Dios. Esto es algo increíble. Ahora Dios habita en nosotros y esto es algo hermoso, ¿ok? Dios sigue gobernando, Dios sigue estando por encima de nosotros, pero hay una unidad en Cristo Jesús a través del bautizo. Ahora, la palabra de Dios también dice que así cuando tú te fuiste con tu esposa, que de repente te dijeron que ya eras uno con tu esposa, en el momento que aceptamos a Cristo Jesús, fuiste bautizado en un cuerpo, unido a un cuerpo. Dios te hizo parte de una iglesia, Dios te hizo parte de una familia, Dios te injertó, te añadió, te pegó a algo más grande que tú, en donde ahora tú tienes responsabilidades. Repite conmigo, tengo responsabilidades. Si la persona que se casa con su esposa quiere seguir viviendo como soltero, hay problemas, ¿sí o no? Si quiere seguir gastando como soltero, hay problemas. ¿Cuántos esposos dicen sí? ¿O cuántas esposas sí? Porque ahora ya tenemos que preguntar cómo está el otro. Tenemos que tener cuidado del otro. Porque ya no estamos solos, ya formamos parte de un matrimonio. Bueno, lo mismo pasa con una iglesia. Cuando tú eres parte de una iglesia, y quiero que ustedes entiendan lo que significa ser parte de una iglesia. Ser parte de una iglesia no es venir los domingos. Ser parte de una iglesia es entender que Dios me ha dado una familia de la cual yo soy responsable, de la cual voy a rendir cuentas a Dios. Y debo de tener mucho cuidado de no ser como Caín, ¿no? Que cuando Dios vino a pedir cuentas de su hermano, Caín le dijo, ¿qué acaso soy yo guarda de mi hermano? Cuando fue Caín quien lo asesinó. Y cuando a veces es nuestra indiferencia lo que hace que esos hermanos que ya no ocupan esas sillas, ya no vengan más. Porque a lo mejor nunca te tomaste el tiempo de conocer a alguien más. Siempre estuviste enfocado en sáname, y ahora esto, y ahora esto. Hay gente que sale de un proceso, entra a otro proceso, entra a otro proceso, entra a otro proceso. Y así se la pueden llevar toda la vida. Cuando era tan fácil en la época de los apóstoles, el apóstol Pablo decía, todo aquel que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Deja de luchar con tu pasado, de pelearte con tu pasado, porque ya Dios te ha perdonado. Ya Dios lo ha quitado, ya Dios no lo ve más. Y algunos dicen, sí, Dios ya no, pero aún yo tengo mi mente. Decía el apóstol Pablo que todo aquel que esté en Cristo es nueva criatura, las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo mismo decía, yo no soy perfecto, ni digo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. Entonces tú puedes hacer dos cosas con tu vida. Una, detenerte a pelear con tu pasado, o dos, seguir a la meta, al llamado que Dios tiene para ti. Es más cómodo detenernos a pelear con nuestro pasado. ¿Sabes por qué? Porque ahí solamente estás pensando en ti. ¿Por qué no sirves? Es que todavía no me siento bien. ¿Y cuándo te vas a sentir bien? ¿Quién sabe? Y así hay personas, años, siendo parte, siendo asistentes de una iglesia, sin servir, sin preocuparse por alguien más, sin darle seguimiento a nadie. ¿Cómo se van a sentir parte de una familia si ellos mismos no han amado a nadie? Fíjate, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, el que quiera amigos ha de mostrarse amigo, ¿sí o no? ¿Quieres hermanos? Muéstrate hermano. ¿Quieres desinterés? Siembra desinterés. Siembra egoísmo y te vas a sentir solo
Y cuando haya dificultades, dice la palabra de Dios, ay del solo que no hay quien lo levante. Ay del solo, es una advertencia, ¿ok? Hay mucha gente que dice, no, solamente yo y Dios. Eso no existe. Porque Dios también te ha unido a un cuerpo. Y también es importante que tú crezcas, que tú te disipules, porque a su tiempo es necesario que tú ayudes a otros a levantarse. Pero cuando la vida está centrada en ti, ¿para qué te vas a disipular? No hay prisa. ¿Para qué vas a servir? Ay, no, pues es tu día de descanso. ¿Para qué te vas a comprometer con algo? Pero cuando entendemos que ya no es nuestra vida, sabemos que tenemos una responsabilidad delante de Dios. La palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios 12:12 que nosotros somos un cuerpo y empieza a hablar acerca de distintas áreas del cuerpo. 1 Corintios 12:15, ¿ok? Hay un sentimiento de personas que se sienten fuera del cuerpo, que dicen, no, yo no soy parte de mi iglesia, yo a veces voy, pero a veces voy aquí, a veces voy allá, a veces voy allá. Son nómadas, ¿no? Que en ningún lugar se comprometen. En verdad, yo a veces he hablado con estas personas y les he dicho, a donde vayas, pero comprométete bien. Porque a veces nada más andan buscando el mensaje que más les acomoda a su vida o el consejo que más les acomoda a su vida. Y entonces la gente que más les aplauda a su vida, ahí sí hay amor. Y no, a veces es importante la confrontación. 1 Corintios 12:15 dice la Biblia, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Hay gente que no se siente parte del cuerpo, porque está despreciando los dones y los talentos que Dios ha puesto en tu vida y no los has puesto al servicio del cuerpo, y por eso tú no te sientes parte de la iglesia. Fíjate, dice el verso 16, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Yo quiero hacerte una pregunta el día de hoy. Si tuvieras una voz de ángel, si tuvieras, ¿cuántos se meterían a la alabanza si Dios te diera una voz prodigiosa? A ver, levanten su mano. Si tú tuvieras una voz de ángel, ¿cuántos se meterían a la alabanza? Muy bien. Bueno, Dios no te dio una voz, pero Dios te dio otros talentos. ¿Por qué no los pones a disposición? Ay, pastor, es que yo soy tímido. Bueno, el esposo a veces tiene que morir a ciertas cosas para hacer feliz a su esposa. Hay esposos que nunca crecen, ¿no? Es que yo no soy romántico, a mí no me enseñaron a ser romántico, mi papá no era romántico. Pues no, pero hay que aprender, ¿sí o no? ¿Sí o no, mujeres? Hay que aprender de vez en cuando, mandar un mensajito, un piropo. ¿Les enseño unos piropos? Luego, ¿ok? Acérquense a hombres en privado. Pero hay que morir a nosotros mismos y hay que buscar que nuestra pareja se sienta bien con nosotros, ¿ok? A veces hay cosas que hay que ceder por amor al otro. Bueno, lo mismo en la iglesia. Hay cosas que a lo mejor nosotros no hemos desarrollado. Lo vimos a un inicio. Nos cuesta trabajo aún iniciar una conversación, preocuparnos por alguien, ver cómo está, porque no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a orar por alguien más en la semana. Estamos acostumbrados a venir por lo de nosotros, ¿ok? Entonces, si yo no estoy acostumbrado a hacer la voluntad de Dios, le tengo que decir al Señor, Señor, cambia eso en mí. ¿Cuál sería el propósito de Dios y de la manera que nosotros pudiéramos funcionar mejor? Imagínate que todos los creyentes, toda la gente que es parte de esta iglesia, entendiera el mensaje del día de hoy y dijera, todos, en un servicio voy a servir y en otro servicio voy a escuchar el mensaje. ¿Sabes? Cada vez que tenemos congresos, vemos a las mismas pocas familias sirviendo y dándolo todo.
Y no creas que muchas veces son familias muy cómodas. Hay familias que yo las he visto, se van caminando a tomar camiones hasta bien lejos y que llegan aquí y que están sirviendo. Porque ¿sabes algo? ¿Sabes quién es quien da más? Quien ama más. Eso lo aprendí de Jesús. Entonces el que yo dé tan poco, a lo mejor demuestra que quizá yo no amo tanto. Y eso es algo que yo tengo que cambiar en mí, porque nosotros también debemos aprender a amar. Dice la palabra de Dios en el libro de Corinto que el que ama no busca lo suyo, sino lo del otro. Pregunta, ¿amamos a Jesús? ¿Buscamos lo de su obra? Y esto es algo muy interesante. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 16. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Esto pasa cuando nosotros nos comparamos a otras personas que quizá tienen dones diferentes a nosotros y decimos, es que si yo tuviera el carisma de ese que me saludó en la entrada, sí serviría. Pero ¿sabes? Dios también te dio dones a ti. Fíjate, yo cuando llegué, me acuerdo que escuché un mensaje acerca del servicio. Yo tenía poco tiempo en la iglesia y yo decía, híjole, pero es que a mí, pues yo no conozco a nadie, ¿no? Me va a dar pena saludar, pero yo entendía que Dios me estaba llamando y levanté mi mano y dije, yo quiero servir. Y me acuerdo que me acerqué a mi líder de decanes en ese momento. Bueno, te vas a parar ahí, vas a acompañar a la gente y todo eso. Y bueno, ya, me pusieron en mi lugar. Me acuerdo que a un inicio como que me costaban las primeras 2 veces así decirle, hola, ¿cómo está? ¿Y sabes qué me ponía a hacer? Ahí en mi lugar de servicio me ponía a orar por cada persona que entraba por esa puerta. Ese ministerio no me lo dieron mis líderes. Yo sabía que tenía que hacer algo. Me costaba trabajo hablar, me ponía ahí a orar por cada gente que entraba. Señor, toca esta familia. Señor, veo que esta señora se ve como que llegó enojada. Señor, quítale eso, Padre. Señor, ese señor se ve que no es nada caballeroso con su esposa. Él viene atrás sin nada y la esposa ahí con la pañalera, con el bebé. Señor, háblale a esa familia. Y oraba por ellos, ¿sabes? Porque entendía que yo no podía estar aquí recibiendo y recibiendo y recibiendo. Hemos recibido mucho. Por un momento pon en tu mente la cruz del Calvario. Has recibido mucho amor, mucho perdón, mucha gracia. Los discípulos entendieron todo lo que habían recibido y ninguno de los discípulos vivió para sí más. Empezaron a vivir para Dios. Tenemos que entender que esta nueva vida que tenemos en Cristo es para ser de bendición a nuestros hermanos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 17. ¿Qué pasaría si todos tuviéramos voces de ángeles? Vamos a ver. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Imagínate aquí las 300 personas cantando, nadie dando la bienvenida, nadie apoyando allá abajo a acomodar los carros. Sería un desastre todo. Dice la palabra de Dios, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, verso 18, esto me encanta porque dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. A mí me encantan las personas que se acercan y dicen, pastor, quiero servir. Y les decimos, ¿hay algún ministerio que te gustaría? Y las personas que dicen, en donde haga falta, decimos, wow, qué padre. Qué padre tener esa disposición de ayudar a la obra de Dios, de no buscar un lugar para ser visto, sino buscar el formar parte de ayudar a avanzar la obra de Dios. Eso es algo increíble. Y les decimos, bueno, pues apóyanos acá, ven a seguridad, ven a decanes, ven a escuela de niños y en donde sea que tienen una buena disposición. Eso es algo increíble. Yo he pasado, me acuerdo antes de ser pastor, pasé por edecanes, pasé por seguridad, pasé por carga,
pasé por maestro de niños. Me acuerdo que yo cuando llegué me pusieron con un chavito que tenía como 5 años menos que yo. Era un chiquillo. Y me dijeron, apóyalo en su clase. Y me acuerdo que llegó la clase y yo llegué bien picudo porque ya me había leído el Nuevo Testamento y dije, ya, de algo va a servir mi Nuevo Testamento. Y entonces llega un niñito y empieza a decir el niñito, maestro, tengo una duda. Y yo, ¿qué pasó? Es un niñito, ¿no? Fíjese que estaba estudiando con mi papá el libro de Daniel. Y yo, ¿Daniel? Y pues había una profecía que no entendí mucho porque no sabemos si habla de Jesús o habla del anticristo y quiero que usted me ayude. Y yo así de, a ver, dime tu duda, ¿no? Si no sabía, pues la iba a estudiar y ya la próxima semana. Y de repente se acerca este chavito de 5 años menor que yo, el maestro, el que estaba de líder. Escucha la pregunta y le empieza a decir, es que fíjate que esto, que el otro. Yo en ese momento me acuerdo que sentí, híjole, llegué tarde. Qué padre hubiera sido que yo hubiera conocido a Cristo desde chico. Pero no me sentí descalificado, sino todo lo contrario. Me tengo que preparar para ayudar a otros. Me tengo que preparar para resolver las dudas de los que vienen atrás de mí. Tenemos que dejar nuestra comodidad y salir a prepararnos para hacer la voluntad de Dios en medio del cuerpo del Cristo. Primera de Corintios 12, 21. Hay muchas personas en estos tiempos que se sienten como este ojo que se encuentra aquí. El ojo es un miembro. El ojo no es toda la iglesia. Y hay personas que se sienten así. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. ¿Sabes? A veces con nuestra indiferencia a nuestros hermanos, a nuestra familia, a la gente de nuestra iglesia, estamos diciendo no te necesito. A veces con nuestra falta de buscar integrarnos le estamos diciendo a las personas no te necesito. Dice, ni el ojo le puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Quiero que pienses en esto. ¿Tienes tu necesidad de tus hermanos en Cristo? Piénsalo, no me respondas. Piénsalo. ¿Para qué? Para aprender. No vienes a los discipulados. Para caminar, para fortalecer a mi hermano que está pasando por tiempos difíciles. Ni siquiera sabes cómo se llama. Ni siquiera sabes por lo que están pasando. En esta iglesia, en este momento, yo te puedo decir que hay miembros de nuestra iglesia que tienen problemas de dónde van a vivir el próximo mes. Personas que están pensando en abandonar su fe. Viejitas que tienen mucho tiempo viniendo solitas. Personas que se quedaron viudas y que ahí están pasando la vida. Tú no puedes decirle a la gente no te necesito. Nos necesitamos unos a los otros. El día de hoy quizá tú estás bien, pero el día de mañana quizá tú puedas estar pasando por una necesidad. Ten empatía con aquellas personas que están pasando tiempos difíciles. Ten empatía con la gente que está pasando tiempos difíciles. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 12, 22. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo ante aquel ojo que decía, no te necesito, yo no necesito venir a consejería, yo no necesito venir con el pastor, yo no necesito servir, yo no necesito de nadie? 1 Corintios 12, 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen los más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, que los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Aquí la Biblia dice que hay miembros que no son tan visibles, pero que son muy importantes. Hablando del cuerpo. ¿El corazón es visible? ¿Qué le pasa a alguien cuando le falla el corazón? ¿El cerebro es visible? Bueno, en algunos sí. No es cierto. Cabezota, no es cierto. Pero es importante. ¿Qué pasa si te falla el cerebro? Deja de funcionar lo de afuera.
Un brazo es visible, la cara es visible, ¿ok? Ahora, hay miembros que no se ven y que a lo mejor si tú piensas, ay, qué importante tiene eso, ¿no? Una uña. Híjole, las uñas son bien importantes, te protegen de tantas cosas. Aquí hay un hueso que se llaman costillas, que no hacen nada, están ahí, nada más, abrazando los órganos más importantes, cuidándolos, resguardándolos, nada más están ahí. Qué importante es eso, nada más estar ahí. Estando ahí, ¿ayudas tanto? Es que no sé evangelizar ahorita que van a ir. Estando ahí, ¿ayudas tanto? Es que al rato que va a ser la velada de oración, yo mejor oro en mi cuarto. Estando ahí, ¿ayudas tanto? ¿En qué ayudamos? El cuerpo unido jamás será vencido. No, es cierto. El cuerpo unido, fíjate, algo increíble pasa. Jesús oró para que nosotros estuviéramos unidos. Y que cuando nosotros estuviéramos unidos íbamos a mostrar que Dios está en nosotros. Y entonces aún aquellos que no creían en el Señor, por nuestra unidad iban a ser convencidos de que Dios habita entre nosotros. El pensar solamente en ti, en tu sanidad, en lo que tú necesitas, ha evitado muchas veces que mucha gente conozca de Dios. Es tiempo, el día de hoy, decirle al Señor, entiendo que no soy un órgano que vivo para mí mismo, me quiero unir a tu cuerpo y quiero cumplir ese propósito dentro de esta iglesia. Ahí en tu lugar te voy a pedir que te pongas de pie, por favor. Vamos a ponernos de pie. Me gustaría hacer una oración, pero me gustaría que en esta oración todos estuviéramos tomados de la mano, por favor. Sé que para algunos van a tener que salir de su comodidad y dar 3 pasos para tomar una mano. Hazlo, por favor. ¿Ok? Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. ¿Sabes? Hay mucha gente en este lugar que tiene tantas necesidades y que tú podrías apoyarle, pero a lo mejor por no saber por lo que están pasando, tú no puedes ayudar. ¿Recuerdas aquella persona que cuando tú estabas pasando por una necesidad te habló de Dios, te acercó a Cristo? El día de hoy hay mucha gente así que necesita de Jesús. Pero para esto tenemos que dejar de vivir para nosotros mismos. Dios no te trajo aquí solamente para cumplir tus sueños o tus deseos, sino para cumplir sus sueños y sus deseos. Y los sueños de Dios es amar. Él sabía que tú no eras perfecto, ¿sabes? Sabía que yo no era perfecto. Sabía que le íbamos a fallar. Pedro, después de que le negó 3 veces, le dijo: Jesús, ¿me amas, Pedro? Y Pedro: sí, te amo. ¿Me amas, Pedro? Sí, te amo. Y a lo mejor el día de hoy Dios te está preguntando: ¿me amas? Y tú estás diciendo: sí, te amo. Y lo que Jesús le dijo a Pedro, no le dijo: adórame todo el día, cántame canciones bonitas todo el día, pon alabanzas mientras estás trapeando, enciérrate en un cuarto a leer la Biblia todo el día. Le dijo: apacienta mis ovejas. Si en verdad me amas, ten cuidado de los demás, porque yo los amo y yo he muerto por ellos y yo he dado mi vida por ellos. Si en verdad me amas, deja de vivir para ti y empieza a vivir por tus hermanos. Señor mi Dios, el día de hoy te damos tantas gracias, Padre, porque hemos entendido que somos parte de un cuerpo. Solamente somos un miembro. Y el miembro se muere si está solo, si está desconectado del cuerpo. El miembro puede dejar de funcionar si está desconectado del cuerpo. El día de hoy, Padre, te pedimos que cambies nuestro corazón y que podamos entender que esta iglesia, Vida Nueva para el Mundo Toluca, es mi casa, es mi familia,
es mi cuerpo, es el cuerpo en el cual tú nos has puesto. Tú eres la cabeza, Señor, pero mis hermanos son mi cuerpo. Enséñanos a amarles, a servirles, a no enfocarnos solamente en nosotros, sino poder ser de bendición a los que están aquí y a los que han de llegar. Cambia nuestros corazones, Padre, de un corazón egoísta a un corazón que se preocupe por los demás. Y si el día de hoy tú vienes por primera vez, dile ahí en tu lugar: Señor mi Dios, yo necesito esta familia. Sabemos que eres tú que nos une a tu cuerpo. Es por eso que el día de hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste por mis pecados. Creo que me das una nueva oportunidad de vida para ya no vivir para mí, sino para vivir para tu obra. Toma mi vida, te entrego todo lo que soy, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio. 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.